comenzar. ¿Ya están viendo la presentación bien? Ok. Bueno, las últimas sesiones han visto con Ricardo lo que son las emociones y los sentimientos, que es lo que llamamos la vida afectiva. La vida afectiva es muy importante porque todos tenemos esa necesidad de sentirnos amados y de corresponder con amor. Pero también tenemos necesidad de todo lo que hacemos sea valorado y también nos gusta valorar lo que hacen las demás personas. Todo este mundo de emociones y sentimientos y de pensamientos se reflejan siempre en la conciencia. Por eso vamos a revisar qué es lo que nos dice el diccionario de la Real Academia sobre la conciencia, para que a partir de aquí vayamos tratando de profundizar en el beneficio de que somos seres conscientes y cómo sacarle mayor provecho a ese autoconocimiento que tenemos que tener nosotros de sí mismos y para los demás. Bueno, entonces, el primer punto de lo que nos dice el diccionario sobre la conciencia es que es conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Entonces, qué importante es que nuestra conciencia ya tiene como de por sí, por naturaleza, esa capacidad de distinguir entre el bien y el mal, y es lo que nos permite establecer unos criterios para que nosotros podamos hacer juicios sobre nuestros actos y el de las demás personas. Otro significado que nos dice el diccionario es que en sentido moral o ético, es como un catálogo, ¿verdad? En donde nosotros podemos distinguir los valores éticos que nos permiten convivir con los demás. Nosotros como seres personales conscientes somos sociales. Por lo tanto, necesitamos tener un comportamiento moral y ético que nos permite vivir en justicia y en paz con los demás. Entonces, también eso conforma nuestra conciencia. La tercera definición nos dice que es conocimiento espontáneo y más o menos vago de una realidad. Nosotros, al estar en contacto con el mundo que nos rodea, adquirimos por los sentidos un conocimiento de todo lo que nos rodea y podemos, como Adán y Eva en un principio, empezarles a dar nombre y así estar en relación con todo aquello con lo que cotidianamente convivimos y hacemos. Otro significado es que es conocimiento claro y reflexivo de la realidad. La conciencia no solo tiene un conocimiento superficial, digámoslo así, sino que también puede tener un conocimiento profundo si lo reflexionamos. Es decir, la reflexión es un razonamiento más riguroso que nos permite conocer cada objeto, cada persona o cada ser de una manera más profunda y más extensa. Esto es como el quehacer intelectual, que también es un proceso de la conciencia. También nos dice el diccionario que es una capacidad de reconocer la realidad circundante. Nosotros podemos conocer la realidad y darle grado de certeza o de verdad porque la palpamos. Por ejemplo, este momento para nosotros es cierto, es real, porque lo estamos experimentando. Podemos vernos a través de este medio, podemos escucharnos y también podemos palpar todo lo que nos rodea, todo lo que nos circunda, y eso es cierto y verdadero, porque es parte de nuestra experiencia y se refleja en nuestra conciencia. Y por último nos dice el diccionario que es la actividad mental del propio sujeto que permite sentirse presente en el mundo y en la realidad. Es decir, que no solo conocemos lo externo, sino también sabemos que estamos conociendo. Es decir, nuestra conciencia no solo refleja como un espejo todo lo que observamos, palpamos, escuchamos, gustamos, olfateamos, sino que también estamos conscientes de que lo estamos haciendo. Entonces, digamos que no solo se refleja el exterior, sino que a la vez se refleja el interior de la persona. Y estamos conscientes de que estamos estudiando, o estamos trabajando, estamos aprendiendo.
Entonces, todos estos significados son muy importantes tomarlos en cuenta porque la persona en su proceso de madurez necesita cada vez más ampliar su conciencia, su conocimiento de sí mismo y de lo que le rodea. En la medida que vaya aprendiendo más, la persona va adquiriendo más madurez, más calidad de vida y actitud positiva. Estas láminas que ya les había presentado desde un principio tienen el propósito de que seamos conscientes de que debemos de conocer nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, que es un organismo complejo, que externa e internamente sería muy difícil conocerlo con perfección y con profundidad. Los médicos, por ejemplo, que conocen cómo funcionan cada uno de los órganos que integran nuestro cuerpo, pues también se llevan toda una vida de estudio y nunca terminan de conocerlo. Pero pues tenemos un conocimiento básico, a veces profundo, sobre lo que es nuestro cuerpo. Lo que sí sabemos es que nos es muy útil y que lo apreciamos, que lo debemos de querer y cuidar. Eso es muy importante. También debemos estar conscientes de nuestra alma. Nosotros sabemos que somos seres espirituales y corpóreos. Lo corpóreo lo hacemos consciente precisamente por las funciones vegetativas del cuerpo, pero el alma la conocemos a través de nuestros estados anímicos. Cuando estamos tristes, alegres, enamorados, o sentimos odio, o rencor o resentimiento, esos estados de ánimo precisamente son las funciones del alma. Y a través de la vida emocional y sentimental podemos conocer nuestra alma. Tomamos conciencia de esos fenómenos que son interiores. Aunque no los vemos, los experimentamos de una manera espiritual y por eso hablamos de una sensibilidad espiritual anímica. Y también somos conscientes de nuestro espíritu porque podemos percibir todos los fenómenos de la presencia de Dios, lo que le llamamos la vida mística. Las personas, mientras más espirituales son, mientras más desarrollan su espiritualidad, se vuelven más místicas, es decir, pueden palpar la presencia de Dios de una manera más clara y de una manera más evidente. Pero la espiritualidad se va desarrollando en la medida que nosotros vamos conociendo la revelación de Dios. Nosotros que somos cristianos católicos, tenemos la palabra, los sacramentos y la oración para entrar en relación con Dios. Y en la medida que vamos entrando en esa relación cada vez más íntima, Dios se nos va haciendo más manifiesto, más evidente, más palpable espiritualmente. Todos estos fenómenos del cuerpo, el alma y el espíritu se vuelven los contenidos de la conciencia. Y ahí en una memoria se guardan todos estos conocimientos y nosotros los sacamos o los recordamos cuando nos son de utilidad o de provecho y cuando necesitamos darle sentido a nuestra vida. Entonces, todo esto es muy útil porque nuestra historia es precisamente el cúmulo de experiencias que vamos teniendo de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Estamos en el contexto de las adicciones. Estamos en específico hablando sobre el alcoholismo, la drogadicción o el sexualismo. Y podemos ver precisamente que hoy en día estas adicciones son muy comunes en las sociedades. Esto precisamente nos hace preguntarnos por qué las personas se vuelven adictas. Algo que es muy importante primero es que las personas que son adictas es porque tienen poco desarrollada su autoconciencia. Podría decirse que mientras mejor nos conocemos a nosotros mismos, más nos apreciamos, más nos amamos, más nos cuidamos. Cuando nosotros tenemos poco conocimiento de nosotros mismos, entonces no nos amamos y por lo tanto nos descuidamos. Por eso es muy importante que ante las adicciones, ¿sí? Nos toca a nosotros tener un hijo, un hermano, un papá, un tío, un sobrino, un amigo que tenga estos problemas, pues que les ayudemos a tener autoconciencia de su persona para que empiecen en ese proceso de conocerse, amarse y cuidarse. Bueno, aquí en esta imagen lo que yo pretendo es que tomemos conciencia de 3 estados de la conciencia. Vamos a hablar de la autoconciencia. En la autoconciencia hay un yo real, el que yo soy con mis cualidades y mis defectos. Si yo me conozco,
voy a saber cuáles son mis cualidades y mis defectos. Y si ustedes me preguntan quién soy, y yo les platico todo lo que, dónde nací, cuántos años tengo, mi estado, si soy casado, soltero, divorciado, etcétera, ya les empiezo a revelar quién soy a partir de mi yo real. El yo percibido es cuando yo tengo una confusión de quién soy. Por ejemplo, cuando me preguntan, ¿qué quieres ser? Si yo tuviera, no sé, 10, 11 años, imaginemos ese escenario. O ustedes, si yo les preguntara, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Cuando se tiene esa edad tan pequeña que no se sabe qué ser, entonces empezamos a percibir algo que nos confunde porque no sabemos en realidad qué queremos. Y a eso le llamamos nosotros el yo percibido, porque nos estamos dando cuenta que no sabemos qué queremos. Percibimos que no estamos claros. Y por lo tanto eso nos genera confusión o tristeza o incomodidad. Y el yo ideal es cuando ya sabemos lo que queremos. Y a partir de esa meta, de ese objetivo, empezamos a canalizar todas nuestras energías espirituales, anímicas y corporales para poder lograr realizar eso que nosotros queremos ser. Puede ser que queramos ser, no sé, mamás, papás, sacerdotes, ingenieros, arquitectos, artesanos, carpinteros, artistas, etc. Hay muchos oficios que nos permiten autorrealizarnos y en ese sentido pintamos nuestros ideales. Una persona que es adicta, por lo regular, no se pone ideales, porque tiene tan empobrecida su conciencia que no sabe de su gran potencial para poder hacer de su vida algo más pleno, algo más maduro, algo más realizado. Entonces, por eso es muy importante que siempre tengamos ideales en todas las etapas de nuestra vida para que nosotros seamos felices. Por ejemplo, si yo tengo 10 años, tengo que tener ideales como niño. Si tengo 20, 30, 40, 50, 60 y los años que Dios me dé de más, siempre tenemos que tener ideales, porque eso es lo que nos lleva precisamente a realizar o hacer que nuestra vida se realice de manera plena. Y esto es una capacidad que Dios nos da, la de cada día ser mejores personas. Es decir, que somos siempre en el ser personas que estamos en desarrollo, en constante camino para la plenitud. Una vez que ya tenemos claro lo importante que es tener conciencia de nuestra persona, nos debemos de preguntar cuáles son las motivaciones que llevan a las adicciones. No por nosotros mismos, porque igual nosotros no las tenemos, o igual sí. Si las tenemos, también hay que ser muy sinceros. Acuérdense que el yo real me permite detectar cuáles son mis defectos de carácter para que cuando ya las hago conscientes, entonces yo los pueda trabajar y mejorar. Si no empiezo por ese trabajo de aceptación de mis defectos de carácter, pues es muy difícil que yo mejore, porque me quedo como en el área de confort y eso hace que yo siempre esté como en pausa y que no me esfuerce para ser mejor. Pues es muy importante por eso saber y conocernos para nosotros estar siempre en constante crecimiento y madurez. Bueno, una de las motivaciones que nos llevan a las adicciones es nuestras actitudes. Otra son las falsas expectativas que las personas tienen sobre el alcohol, el sexo, las drogas. A veces piensan que a través de estos productos alcohólicos o sexólicos o toxicómanos, pensamos que nos van a aliviar el dolor y que nos van a hacer mejores. Entonces son falsas expectativas porque en realidad lo que nos van a hacer es que nos van a perjudicar, ya sea nuestro cuerpo, alma o espíritu. También otra motivación es que los sistemas socioculturales se desarrollan de manera ilícita, como son las economías subterráneas, la delincuencia organizada, ya sea de manera sectorial, nacional e internacional, encaminadas a la producción, distribución y comercialización del alcohol, sexo y drogas. También hay legislaciones que reivindican la liberación de las drogas, el sexo y el alcohol desde una perspectiva política. Por ejemplo, por ley debería de prohibirse el alcohol en exceso y todo lo que es la pornografía o todo lo que es los productos como marihuana o drogas en sí en general, porque hacen daño a la salud.
pero las legislaciones en muchos países ya las están reivindicando. Entonces son legislaciones que dañan a nuestra juventud porque las confunden y las hacen pasar por lícitas, cuando en realidad son inmorales y son ilícitas. Esto no se debería de permitir nunca desde la perspectiva política, pero bueno, es algo que está sucediendo hoy en día. Y otra de las motivaciones es que los médicos sin ética recetan drogas con el pretexto de aliviar las dificultades de la existencia y atenuar el sufrimiento para llegar a una ilusión ilusoria. Muchas veces los antidepresivos, hay personas que en realidad no los necesitan y sin embargo aún así se los recetan y lo único que provocan es tenerlos como adormilados o anestesiados y eso hace que su vida sea muy pausada, muy pues triste y opacada. Entonces, los médicos no deberían de recetar estos medicamentos a menos que sean rigurosamente necesarios. En psiquiatría, ellos son los que deberían de evaluar si realmente es necesario. Pero aquí hay que notar que muchos médicos sin ética pues van en contra de sus principios, que es salvaguardar la salud y la integridad de la vida física, moral y espiritual de las personas. Bueno, la primera motivación que vimos en la página anterior era precisamente lo de las actitudes. Aquí la actitud es muy importante que la comprendamos y por eso la vamos a definir. La actitud de la persona tiene que ver con la manera positiva o negativa de disponerse a comportarse o actuar y a la postura del cuerpo que revela los estados de ánimo. El comportamiento siempre es la consecuencia de nuestra manera de pensar ante un acontecimiento o hecho significativo. Entonces, la actitud es nuestra predisposición a comportarnos ante ciertos hechos. Por ejemplo, si a mí me dicen, Miguel, barre las escaleras, y yo pongo una actitud positiva, pues lo hago con mucho gusto, ¿no? Pero si mi pensamiento es de que barrer es algo denigrante, y me piden que lo haga, igual lo hago a disgusto. Entonces, qué importante es comprender cómo se originan las actitudes. Porque hay personas que trabajan con gusto, o hacen ciertos favores con gusto, y porque hay personas que lo hacen con disgusto. ¿Cómo se originan las actitudes? Porque de esto es muy importante la altitud de nuestra vida. Por eso dice, tu actitud determina tu altitud. El grado de dignificación que tienes sobre ti mismo, el aprecio y la importancia que nos damos a nosotros mismos. Fíjese, por ejemplo, en Japón, a los niños desde la primaria los enseñan a mantener a los niños saciados el salón y los baños, y se turnan para hacer los baños, el aseo y tener una higiene y disciplina entre ellos mismos. Eso hace que los japoneses vean precisamente los quehaceres como un hábito que les permite tener orden y disciplina y limpieza. En cambio, en México les decimos a los hijos, ¿quieres ser barrendero? Como si fuera algo denigrante. Si quieres ser barrendero, no estudies. Pero si quieres ser algo más que barrendero, tienes que esforzarte. Cuando en realidad el barrer debería de ser un hábito que nos permita tener orden y disciplina en el lugar en donde estamos. Entonces, fíjense cómo a veces nosotros mismos estamos generando actitudes negativas porque valoramos las tareas y los hábitos de manera poco significativa. Entonces, nosotros como papás, mamás, maestros, educandos, necesitamos estar muy conscientes de que vamos a generar actitudes positivas si trabajamos bien la conciencia de nuestros alumnos o de las personas que son nuestros hijos o hijas. Siempre todos hacemos una labor educativa, todos. Educar quiere decir sacar lo mejor de la persona. Porque si no sacamos lo mejor de la persona en nuestra convivencia diaria, entonces nuestra familia o la sociedad se denigra. Entonces, por eso todos debemos de tener una labor educativa, porque aprendemos de los demás y los demás aprenden de nosotros. Y en ese estar compartiendo los conocimientos y estar en ese intercambio cultural es como nos mejoramos como personas y como sociedad. En esas tres dimensiones de persona, familia y sociedad. Siempre tenemos que tener bien claro eso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda?
porque lo que viene es un poquito más complejo, entonces no me gustaría que se quedaran confundidos. Bueno, si no me preguntan, voy a suponer que todo está claro, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Las motivaciones que llevan a las adicciones son múltiples, pero los especialistas en psicología, sociología, medicina y otras ciencias humanas creen que es ante todo la actitud de la persona la que hace al adicto, y no solo el producto. Por consiguiente, la educación y la prevención deberán procurar orientar la acción hacia las razones que dan origen a este comportamiento, en vez de limitarse a actuar sobre los productos. Entonces, si la actitud es la manera en que yo me dispongo a actuar, a comportarme, entonces yo tengo que comprender cuál es el origen de esas actitudes. Acuérdense que el comportamiento, respuesta, es como el fruto o el efecto de las emociones, de los sentimientos y de nuestra forma de pensar. Entonces, yo voy a tener una actitud positiva si a mí me enseñaron que barrer era algo digno. Y voy a tener una actitud negativa si a mí me enseñaron que barrer era algo denigrante. Entonces vemos cómo la educación es muy importante, porque de eso depende que yo tenga una actitud positiva o negativa, de que los que fueron mis maestros o mis guías me hayan enseñado bien qué quehaceres o actividades son dignas y cuáles son denigrantes. Por ejemplo, muchos piensan que robar pues es una manera fácil de vivir. Entonces tienen una actitud negativa, una actitud positiva ante una acción negativa. Entonces son aquellos que hacen creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces se desarmoniza la persona y la jerarquía de los valores se confunde. Entonces vean qué importante es la labor de la educación. Ahora, toda la educación tiene por fundamento la comunicación. La comunicación cierta, verdadera, es lo que hace madurar nuestro pensamiento. Es lo que nos da valores y criterios para poder distinguir el bien del mal y por lo tanto tomar buenas decisiones. Por eso vamos a explicar ahorita los niveles de comunicación para que veamos qué importantes son cada uno de estos 4 niveles que les voy a poner yo aquí, que los conozcamos y los pongamos en práctica. De seguro ustedes saben mucho. Yo nada más estoy tratando de presentar aquí los conocimientos necesarios que son muy importantes para ayudar a un adicto o para ayudarnos a nosotros mismos. Bueno, el primer nivel de comunicación se le llama neutro. Esta comunicación neutro es cuando nosotros hablamos de todo menos de nosotros. Por ejemplo, yo puedo estar platicando con ustedes de la vecina, de la luna, de historia, de este tema, pero no les estoy hablando nada de mí. Y ustedes tampoco me están comunicando nada de ustedes. Entonces, aquí hablamos de las noticias, del chismorreo, pero nada de nosotros. Por eso se le llama neutro. Porque en esta comunicación, aunque estamos compartiendo conocimientos, no son relacionados con nosotros. Es prácticamente nada de nosotros. Y por eso se le llama neutro. El segundo nivel se le llama exterior. Es cuando hablamos de nuestras cosas. Por ejemplo, yo les puedo hablar que tengo un carro, que tengo una casa, que soy contador. Ajá. Hablo algo de nosotros, pero es de manera exterior. Ajá. No les estoy hablando de mi forma de pensar y de sentir, ni de mi historia personal. Entonces, aunque les digo algo mío, no es todavía de mi corazón y de mi pensar, de mi intimidad. El nivel de comunicación periférico es cuando hablamos algo de nosotros. Por ejemplo, yo les puedo decir que de mí, que mi esposa se llama Nancy, tengo 2 hijas, tengo un hijo, varón, y que me gusta mucho leer. Entonces, ya les hablo periféricamente. Ajá. Pero cuando ya hablamos en el nivel de centro a centro, todo de nosotros, yo ya les puedo platicar que mi esposa y yo, ahorita, como mis hijos están adolescentes, estamos pasando
ciertos problemas que ella y yo nunca nos hubiéramos imaginado pasar con mis hijos. Y que a veces son comportamientos de ellos muy desilusionantes que a Nancy y a mí nos afectan mucho. Entonces, yo ya les empiezo a hablar un poco de mi problemática que tengo con mis hijos. Pero para que sea más de centro a centro, tendría que especificarles qué problema tengo con mi hija Paola, o mi hija Mariana, o mi hijo Miguel. Y entonces así la comunicación se está volviendo cada vez más de centro a centro. Y esta comunicación de centro a centro es lo que hace madurar a las personas. Sin esta comunicación, las personas nos sentimos solas, opacadas, que no valemos para los demás, y estamos en estados de indiferencia, de angustia y de soledad. Entonces, miren qué importante es la comunicación profunda, porque cuando nosotros logramos una comunicación profunda, es cuando realmente logramos una vida plena y feliz. Mientras más sepamos comunicarnos a este nivel con la familia y con los amigos, entonces vamos a ser más felices y más plenos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo claro? Sé que el que calla otorga, entonces quiero suponer que sí, todo está claro. Bueno, para nosotros tener una comunicación profunda, tenemos que estar conscientes de nuestros componentes del yo interno. Nuestro yo interno está compuesto por 4 elementos que los psicólogos les llaman acontecimientos significativos, pensamientos, sentimientos y comportamiento de respuesta. Estos 4 elementos interactúan entre sí siempre. Es decir, que nunca existe uno sin los otros. Son interdependientes. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Los acontecimientos significativos son los hechos que nos impactaron positiva o negativamente. Por eso decimos que somos distintos a los demás, porque tenemos una historia particular, que es diferente a la de los demás. Por ejemplo, ustedes también pueden tener hijos o hijas, igual que yo, pero sus hijos e hijas son diferentes a los míos, tal vez en edad, tal vez porque viven en diferentes ciudades o en diferentes casas, o porque tienen diferentes estilos de vida. Aunque tengamos hijos, somos diferentes porque cada uno de ellos es diferente. Todos somos únicos y irrepetibles. Entonces, estos hechos, que somos mexicanos, que vivimos en X colonia, yo vivo aquí cerca de Lomas Estrella. Entonces, todos estos hechos son realidades que no podemos cambiar. Soy varón y así nací y así me muero. Y aunque me opere, puedo deformar mi realidad, pero no va a cambiar como nací, mi esencia. Entonces, por eso es muy importante que aprendamos a valorar con lo que somos y amarnos y aceptarnos como somos, porque de eso depende precisamente el cuidado que pongamos en nosotros. Entonces, todos estos hechos, siempre como somos personas pensantes, los vamos a valorar. Los pensamientos valoran y califican los acontecimientos. Somos distintos a los demás porque pensamos, valoramos, calificamos y apreciamos el mundo de manera diferente. Por ejemplo, un mismo acontecimiento, cada uno de ustedes lo va a apreciar de manera diferente. Por ejemplo, si estamos todos en Acapulco, si María de Lourdes está trabajando y yo estoy de vacaciones, María de Lourdes va a estar viendo ahí el sol que le quema, va a estar envidiándome a mí porque me va a ver que estoy en la playa disfrutando ahí con una cervecita. Entonces, va a decir qué injusticia él divirtiéndose y yo trabajando. Vamos a apreciar el acontecimiento de estar en Acapulco, los dos, pero como ella está trabajando, estamos imaginando el escenario y yo estoy ahí disfrutando, pues vamos a tener diferentes apreciaciones sobre el mismo acontecimiento. Y así cada uno de nosotros. De nuestra forma de pensar van a depender nuestros sentimientos. Estos son generados por la valoración de los acontecimientos. Nosotros podemos, ante un acontecimiento o hecho o persona, podemos sentir compasión, celos, odio, enojo, entusiasmo, motivación, agradecimiento, etc. Entonces, los sentimientos se derivan de cómo valoramos los acontecimientos. Esa es nuestra forma de pensar y por los hechos que vivimos, los acontecimientos, en donde está la fuente de los sentimientos. Y de estos sentimientos van a surgir comportamientos o respuestas.
Son generados por el pensamiento y los sentimientos ante un acontecimiento. Somos distintos a los demás porque nos comportamos diferente a los demás. Entonces, qué importante es conocer estos componentes para tener mayor autoconocimiento y para hacer empatía con los demás en por qué aprecian de manera diferente los mismos hechos. A veces cuando yo voy manejando, mi esposa me dice, no, te hubieras ido por la izquierda, te hubieras ido a la derecha. Bueno, apreciemos si me voy por el carril del medio de la derecha de manera diferente. Yo me voy en medio para que los que van a la derecha y los que van a la izquierda van a alta velocidad. Y los que van a la derecha van metiéndose por la izquierda y la derecha y me van como que yéndose muy lentos. Entonces a mí el medio se me hace la manera más fácil de circular. Ella lo aprecia diferente. Entonces cada quien, a veces eso nos provoca disgustos, nos provoca también sentimientos diferentes. Entonces según cómo apreciemos, es como sentimos y nos comportamos. Veámoslo más claramente en este cuadro. Imaginemos un acontecimiento. Mis papás no tienen una comunicación de centro a centro con el hijo o hija. ¿Cuáles van a ser los pensamientos del hijo o la hija? No me quieren, no les importo, soy una carga para ellos, son unos egoístas. ¿Cuáles van a ser sus sentimientos de los hijos y las hijas? Soledad, tristeza, frustración, angustia. ¿Cuál va a ser su comportamiento? Masturbación, beber alcohol, ingerir drogas. Fíjense cómo los comportamientos, estos comportamientos que son tan tóxicos para los jóvenes, se derivan precisamente por una ausencia de comunicación profunda con los papás, con las mamás, con los familiares, con los amigos. Si no nos sabemos comunicar profundamente, nuestra vida se opaca. Y empezamos a tener comportamientos que llenen esos vacíos de comunicación y de amistad profunda. De la comunicación de centro a centro nacen las verdaderas amistades. Ahora veamos en este cuadro cómo el acontecimiento en diferentes momentos de tiempo pueden ir intensificando los sentimientos y los comportamientos. Entonces les voy a explicar cada uno de ellos. Vamos a ir de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces vamos a poner un acontecimiento. El hijo o hija quedó de llegar a las 9 p.m. para salir a una reunión familiar. Tiene 30 minutos de retraso. Mis pensamientos son, se le hizo tarde, me dejó plantado. Mis sentimientos son de molestia, desilusión, y mi comportamiento es de esperarlo o esperarla impaciente. Minutos más tarde, este comportamiento de impaciencia va a intensificar mi pensamiento. Ahora ya no voy a decir que se le hizo tarde o me dejó plantada. Ahora voy a decir qué irresponsable. Eso es lo que voy a pensar. Entonces, este pensamiento va a vigorizar el sentimiento. Ya no voy a estar molesto y desilusionado. Ahora voy a estar enojado. Y entonces mi comportamiento va a ser de gritar y dar vueltas sin sentido. Como tratando de buscar al hijo en la casa cuando sé que no llega. Entonces así empiezo como que nada más a dar manotazos o caminar como que, ¿qué haces? Mejor aplácate, y empieza ahí a hacer todo un griterío en la casa. Minutos más tarde, este comportamiento que tuve de gritar y de caminar sin sentido, me va a llevar a otro pensamiento más negativo. Voy a decir, ahora ya ni la riega, qué falta de consideración. Entonces ahora mi sentimiento ya no va a ser de molestia, desilusión o de enojo. Ahora ya es coraje, ya estoy encabronado. ¿Y cuál va a ser mi comportamiento? Lo espero agresivo. De seguro cuando lo vea va a haber pleito. Entonces vamos a ver cómo a veces por la falta de comunicación, que mi hijo o mi hija me llamara, papá, estoy en el tráfico, o estoy, o no sé, el metro ahorita no funciona, o el motivo que sea, si me comunica, ya mi pensamiento no es una máquina de la imaginación y ya no estoy generando sentimientos y comportamientos negativos. Por eso es muy importante la comunicación de centro a centro, porque si sabemos qué pasa, vivimos en la tranquilidad y en la paz. Y podemos tomar decisiones correctas. En cambio, cuando no nos comunicamos de la manera correcta, se nos genera todo este torbellino y hacemos, dicen, en un vaso de agua una tormenta. ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunicación de centro a centro. Pues acuérdense que las actitudes se originan por la comunicación.
Y si no hay una buena comunicación, nuestras actitudes van a ser con un cúmulo de sentimientos negativos que van a hacer que nuestra vida se vuelva vacía y busquemos otras opciones tóxicas que interrumpan nuestro buen desarrollo integral como personas. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, continuemos. A veces un mismo acontecimiento es valorado diferente por distintas personas. Por ejemplo, aquí el papá no llega del trabajo a casa. Ese es el acontecimiento. La mamá, ¿qué va a pensar? La mamá del papá. Mi hijo trabaja mucho, su sentimiento va a ser de orgullo, satisfacción, y su comportamiento va a ser de presumir con la familia y los vecinos. Mi hijo es muy responsable, se desvela por su familia, hace hasta tiempo extra para contarle que no les falte nada, y bueno, la mamá se vanagloria del hijo. En cambio, el hijo, ese mismo acontecimiento puede ser, algo le pasó a mi papá, su sentimiento es de preocupación, angustia, y su comportamiento no duerme hasta que llegue. Entonces vean cómo otra persona lo valora de diferente. Y la esposa, ella va, ante el mismo acontecimiento, el papá no llega del trabajo, dice, se le hizo tarde. Eso es lo que piensa. Sentimiento, molestia. Comportamiento, mal humor. Entonces vean cómo diferentes personas ante un mismo acontecimiento lo valoramos de manera distinta. ¿Cierto que esto pasa o no pasa? Nos pasa a todos, ¿no? Ahora veamos cómo una persona, cualquiera de nosotros, un mismo acontecimiento, si pensamos de manera diferente, podemos sentir y comportarnos diferente. Es muy importante esto porque de la manera o de la habilidad que tengamos para pensar, de eso va a depender la calidad de nuestra vida. Fíjense, acontecimiento. El marido no llega a casa a la hora prometida. La esposa piensa, ya se fue de parranda. Su sentimiento es de coraje y su comportamiento, romper cosas. Ahora veamos que la esposa piense diferente, que en vez de que piense que se fue de parranda, diga, habrá tenido un accidente. Su sentimiento va a ser de angustia. Y el de comportamiento es de llamar a sus amigos para ver cuándo fue la última vez que lo vieron, o si está con ellos. Ahora, que la esposa, en vez de pensar lo anterior, ahora diga, hay mucho tráfico. Su sentimiento va a ser de compasión y su comportamiento lo espera despierto. Ahora vemos que la esposa piense, se quedó trabajando y no se dio cuenta de la hora. Su sentimiento va a ser de preocupación y su comportamiento es de llamar a la oficina para decirle, amor, ya se te hizo tarde, ya vente. Entonces veamos cómo de nosotros depende, de nuestra manera de pensar, cómo nos sentimos y nos comportamos. Entonces, aquí es muy importante, sobre todo cuando hay problemas de adicción, hacer conscientes a las personas adictas que ellos pueden tener autocontrol y autogobierno si aprenden a pensar de sí mismos y de los demás de manera diferente. Continuemos. Para que yo me conozca, eso se llama encuentro conmigo. Si yo fuera adicto, yo no sabría decirles quién soy porque me conozco poco. Y para yo conocerme mejor, me tengo que encontrar y saber quién soy y qué quiero de mí. Eso se le llama darle sentido a mi vida, un por qué o un para qué vivir. Entonces, para que yo logre este autoconocimiento, este encuentro conmigo, tengo que partir de mis sentimientos, los cuales indican con certeza lo que estoy pensando en ese momento sobre la situación que estoy viviendo. Y para conocer lo que siento, debo preguntarme, ¿cómo me siento y qué pienso sobre esta situación para sentirme de esta manera? Esa pregunta nos la debemos de hacer todas y todos, porque de esta pregunta depende que nosotros tomemos decisiones gratificantes y provechosas y útiles. Si nosotros no sabemos qué queremos de nosotros mismos, no vamos a aprovechar el tiempo y los recursos que Dios nos da. Nos vamos a despilfarrar, nos vamos a malgastar.
como el hijo pródigo, ¿no? Que se fue a despilfarrar su herencia y cuando ya se quedó sin nada y andaba comiendo lo que comían los puercos, tomó conciencia de que su papá lo trataba diferente y que él no había aprovechado su vida de manera correcta. Y todo porque no se hizo esta pregunta. ¿Cómo me siento y qué pienso sobre esta situación para sentirme de esta manera? Entonces aquí este cuadro es muy importante. ¿Cómo puedo modificar mis sentimientos? Miren, en cuanto a los acontecimientos significativos, qué es lo que me sucede, lo que me pasa, mi historia, las experiencias vitales, eso no lo puedo modificar en lo absoluto. A veces tenemos la creencia errónea que si yo fuera rico o que si tuviera ese trabajo, mi vida sería diferente. No es cierto. Ese es un prejuicio, es una falsa idea. Los sentimientos, cómo me siento, no los puedo cambiar directamente, porque ya aprendimos con lo anterior que los sentimientos dependen de lo que pienso. Y mi comportamiento o respuesta, que son los actos, respuestas aisladas, conductas, respuestas aprendidas o reacciones, eso yo los puedo reprimir. Por ejemplo, yo puedo disimular que tengo enojo o envidia. Lo reprimo, no lo muestro a los demás. Pero se va a volver una bomba de tiempo porque tarde que temprano va a estallar mi ira o mi envidia o mi enojo o mis celos. Entonces, la única manera de yo cambiar y modificar mis sentimientos es a través de la razón y voluntad que Dios me dio, a través de los pensamientos. A través de mi forma de pensar puedo modificar sentimientos, comportamientos y apreciar los acontecimientos de una manera más provechosa, útil y consentida. Esto es muy importante que les pregunte, ¿sí les quedó claro? Ahorita vamos a hacer un ejercicio entre nosotros. Profesor, ¿lo puede repetir ese cuadrito, por favor? Ajá, con mucho gusto. Bueno, miren. Aquí estamos hablando de cada uno de los elementos o de los componentes del yo interno. Entonces les digo, los acontecimientos significativos, aquí no podemos cambiar nada. Esta es nuestra historia, es lo que me pasa, lo que me sucede, son mis experiencias vitales. Entonces, esos acontecimientos significativos no se cambian en nada. Los sentimientos, que es cómo me siento, eso no lo puedo cambiar directamente. Si yo estoy enojado, así me siento y punto. Los sentimientos son muy fieles a sí mismos. Yo no puedo disimular que estoy enojado si así me siento. Como tampoco puedo disimular si estoy alegre. Y el comportamiento de respuesta sí lo puedo reprimir. Pero ya les decía que se vuelve una bomba de tiempo porque no lo puedo hacer por mucho tiempo. Entonces, la única manera de yo comportarme de una manera adecuada y de tener sentimientos armoniosos es a través de mis pensamientos. Ahí sí lo puedo cambiar todo. Por eso esto le vamos a llamar enfoque de pensamientos, porque es a través del enfoque de pensamientos como yo tengo una calidad de vida digna. Y es como yo me puedo recuperar si soy una persona adicta, modificando y apreciando mi persona de manera diferente a como lo estoy haciendo. Entonces, a través de los pensamientos podemos cambiar los sentimientos y los comportamientos. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir ahorita un momento. Es que se me olvidó dónde. Aquí ya. Bueno, ahora sí, me gustaría que me compartieran algún acontecimiento y cómo lo valoraron, cómo se sintieron y cómo respondieron ante ese acontecimiento, si después modificando su pensamiento cambiaron sus sentimientos y comportamiento. ¿Quién quisiera compartir alguna experiencia? Esto es para que aprendamos a hablar de centro a centro y fincar amistades que nos hagan más nutritiva la vida, más significativa. Es un ejercicio que debemos hacer en casa todos los días, ¿eh?
buscar el momento oportuno durante el día para hacerlo con la esposa, con los hijos, con el marido, con el tío, con quien convivamos día con día. Porque a veces estamos en una casa lleno de familiares o amigos y nos sentimos aún así solos porque no tenemos comunicación profunda. Y eso empobrece y entristece nuestra vida. Nos hagamos aquí el ejercicio para ser más amigos. Yo ya les compartí de mi esposa, de mis hijos. A ver, ¿quién es el valiente o la valiente para que nos comparta algo? Don Marín. A ver si me escucho. Sí me escucho porque después Sí. ¿sí? Muy Bueno, bien. yo por algunas circunstancias que se me hicieron fuertes en mi vida desarrollé ansiedad fuerte. Esto implicó para mí terapias, implicó mucho cambiar justamente la forma de cómo veía yo las cosas a través de mis pensamientos. O sea, al enfrentarme yo, o sea, yo cosas que dimensionaba como un monstruo que viene, lo que sucede con la ansiedad, es todo un trabajo, justamente es esto, ¿no? Lo que decías tú. O sea, le doy completamente la razón, porque si yo no hubiese cambiado esa manera de pensar sobre, por ejemplo, cuando viene, me tenía ataques de pánico, por ejemplo. Cuando viene un ataque de pánico, pues, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Te puede dar un paro cardíaco, todas las cosas que pasan en un ataque de pánico fuerte. Entonces, ahí lo que me llevó también con la terapia fue esta parte, ¿no? Cambiar qué me está pasando, por qué estoy así, cómo estoy viendo lo que estoy viviendo, pues de dónde viene, toda esta parte. Esto acompañado después de saber que tenía un Dios que estaba conmigo, que sí, o sea, reforzando otra forma, pero sí completamente este acontecimiento, si te quedas o no hay una pregunta, o no hay una, porque es toda una elaboración de, ¿cómo decirlo? De autoconocimiento, es todo un rollo meterte y poder limpiar, porque esa era una pregunta que creo que, bueno, no una pregunta, más bien yo pensé, algo que es muy, muy difícil de cambiar esos pensamientos son cosas que traes construidas desde muy pequeño, ¿no? Desde niño, o sea, irte hasta ahí, o sea, cuando tú descubres de dónde vienen muchos de tus miedos, tus prejuicios, todas esas cosas que traes, es muy complicado. Es un trabajo muy, muy fuerte, pero por ejemplo, en mi caso, si no hubiera sido hacer esos pequeños cambios hasta la fecha, tienen que seguir trabajando, pero se terminaron como estos episodios, por lo menos los más fuertes, que eran los ataques de pánico, con esta construcción de un cambio de pensamiento, de irte reforzando de muchas cosas. A mí me sirvió mucho Dios, por ejemplo, estoy reforzando esa presencia de sentirlo y tal para poder cambiar. Muchas gracias, María. Bueno, yo les voy a compartir un acontecimiento que tuve tengo 23 años de casado. Cuando tenía 3 años de casado, yo pedí un préstamo, pero no le dije a mi esposa que lo había pedido. Entonces un día mi esposa me preguntó, oye, Miguel, ¿cómo estamos en nuestra economía? Y yo, bien. Y pues qué bien. Y ya es que tengo ganas de ir a Acapulco y podemos hacer un viaje. Sí. Entonces yo, sin mayor problema. Yo en ese momento no le quise compartir a mi esposa que había pedido prestado porque yo pensaba que le iba a preocupar. Entonces, yo así lo apreciaba. Pero resulta que a la persona que le pedí prestado llegó a cobrarle a mi esposa un sábado. Y entonces mi esposa me dice, oye, ¿qué pasó? Te pregunté que cómo estábamos y me dijiste que bien, no me dijiste que habías pedido prestado. Y yo, ¡ay! Entonces ahí se me hizo una bronca con mi esposa porque comprendí que yo tengo que ser muy sincero y honesto con ella para yo no tener un problema de matrimonio con ella. Y a partir de ahí yo aprendí que ya le iba a revelar todo porque algo que era insignificante se pudo volver significativo y hasta pudo haberse convertido en un divorcio. Entonces vean cómo a veces cuando en la comunicación no es sincera y no es honesta, no es transparente, provocamos sentimientos de desilusión y que nos pueden llevar a otros estados emocionales que nos lleve a desconfiar completamente de la persona. Bueno, yo ya les compartí una experiencia de mi vida real, ya me conocen más de centro a centro en esta parte de mi vida.
Entonces, a mí me gustaría que alguien más hiciera el ejercicio. Igual, Mari, me hubiera gustado que hubiera sido más específica, para que vea que no pasa nada. La verdad nos hace libres, dice Cristo. No entendí en más específico. Así, por ejemplo, ¿a qué le tenías miedo? Lo que pasa es que cuando sucedió la ansiedad, nosotros venimos de, mi pareja y yo, de una pérdida de un bebé. Entonces después, al año, nació mi hijo, nació Samuel. Y cuando nació Samuel, yo quedé con mucho miedo. O sea, yo no lo descubrí hasta que pasó como un año después de que ya estaba, bueno, ya estaba, empecé a sentirme así como, bueno, aparte todo mi mundo se había modificado, ¿no? Pero yo tenía mucho miedo a que me sucediera lo mismo que nos había pasado antes. Entonces, desde el embarazo fue demasiado miedo, o sea, tenía yo mucho miedo, pero después, pues el miedo sí venía de eso, de ese acontecimiento, pero también venía más atrás. Es como tú decías, ese acontecimiento lo vi con otras mujeres y no lo vivieron como yo, no se fueron tan lejos como yo, ¿no? O sea, lo superan, lo trabajan, es más, sin necesidad de terapia y tal. En cambio yo, con lo que yo traía, pues lo hice Más más grande, trabajo, pero pero lo sí, lo hice lograste. más grande, ¿no? No, lo que me refiero es que yo esta pérdida después del nacimiento de mi bebé, que fue precioso, porque el embarazo fue precioso y todo, pero llevaba en sí el miedo de que me volviera a pasar. Y después cuando nace, aún así yo no me la creo, y yo tenía miedo de que aun cuando creciera el bebé y todo, de todas formas le podría haber pasado algo. Entonces, pero lo que yo te digo es que otras mujeres que igual pueden tener una pérdida, que pueden tener esa, no se van tan lejos como yo, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, no llegan a desarrollar ansiedad. O sea, lo que tú decías, cada quien Somos puede, únicos. un mismo acontecimiento lo puede. Sí, sería en esa parte y otras cosas, pero esa sería una parte muy importante de... Muchas gracias, María. Ahora sí, 10. Muchas gracias, por tu corazón, porque luego no es fácil compartir lo propio. Ajá. Pero sin embargo es muy valioso cuando lo hacemos, porque al adicto, sobre todo, cuando hablamos con sinceridad con ellos, ajá, se recuperan más rápido. El tema es vencer los miedos personales para entrar en una comunicación profunda, porque la sinceridad no se logra sin valentía. Hay que ser muy valientes. A veces tenemos miedo de empeorar las cosas y por eso no hablamos. O tenemos miedo de que nos enjuicien. O tenemos miedo de que nos critiquen, de que el prestigio que tenemos ante los demás desaparezca porque yo me sincero y soy honesto. Entonces, vencer los miedos es un trabajo que tenemos que hacer si hay adicción en la casa. Pues por eso el ejercicio se trata de esto, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más, una valiente o valiente? Me los animo. Puede ser un acontecimiento pequeño, no puede ser algo así como lo que compartimos yo, María. Yo, María Luisa, ¿Perdón? porque bueno, yo cuando estuve casada, tengo un esposo alcohólico, entonces no sabía cómo tratarlo. Si cuando llegaba tomado decía, no le dirijo la palabra porque mañana ni se va a acordar ni qué hablamos. Entonces, puro silencio. Y así podríamos estar días. Y para no provocar problemas, pues mejor el silencio, no reclamaciones, no, nada. Entonces hasta le decía a los vecinos, dígale a María Luisa que ya me hable. Y entonces, otra manera, otra reacción que luego dicen las señoras, pobrecito de mi marido, tiene derecho a embriagarse, pues para eso trabaja. Mejor le voy a hacer sus chilaquilitos para que se sienta bien. Entonces, lo que uno digo, no sabemos cómo tratar al alcohólico. Así es, Luisa. Nos pasa la inmensa mayoría, pero este curso es para que aprendamos.
a comunicarnos de centro a centro. Muchas gracias, de corazón, muchas gracias. ¿Alguien más? Una última experiencia que nos quieran compartir. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo los exhorto, creo que hay aquí muy respetable, pero que en casa sí venzan los miedos. Este debe ser un ejercicio terapéutico en donde nosotros experimentemos que podemos provocar la confianza. A veces queremos que nos las provoquen, que el mundo cambie, pero no, el mundo no va a cambiar si nosotros no lo provocamos. Entonces es muy importante que nosotros nos decidamos a ser agentes del cambio. Porque si estamos esperando que cambie hacia afuera, no vamos a lograr más que más sufrimiento, más drama. ¿Ok? Bueno, no estoy suponiendo ni imaginando nada, nada más lo quiero compartir como enseñanza para que, si es el caso, nosotros debemos de provocar el cambio. Bueno, vamos a continuar, les voy a compartir la pantalla. No sé. A lo mejor hay que subirlo, ¿no? Ya es menos, ya lo va logrando. Bueno, aquí en esta lámina, pues ya hablamos de lo que es la conciencia, cómo se originan a través de los hechos, los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos. Y hay comportamientos o sentimientos que nos avergüenzan. Cuando este es el caso, esto lo mandamos nosotros al subconsciente. El subconsciente es considerado una segunda conciencia, la cual es fácilmente accesible si se presta atención a ella. Aquí, en lo que yo les decía, si desactivan su sonido porque se escucha voz. Ok. Entonces, yo lo que les decía del subconsciente, que si nosotros reprimimos los comportamientos o los sentimientos, y los mandamos al subconsciente, con el tiempo se va a volver una bomba de tiempo. Y esto me puede llevar a comportamientos autodestructivos. Entonces, a veces el odio o el resentimiento o los celos que sentimos por la persona externa, se vuelven autodestructivos y nos empezamos a autodestruir nosotros. Y así es como empezamos a formar las codependencias. ¿Qué es una codependencia? Algo que suple la comunicación de centro a centro. Cuando yo no soy capaz de ser sincero y honesto con los demás, entonces busco codependencias. Y eso me lleva precisamente a tener una vida siempre en riesgo. Esto sucede en el subconsciente. ¿Por qué? Porque no me quiero conocer, me cierro a los demás y me desconecto de la realidad. Ahora, si se sufre un trauma como una violación, es una experiencia tan fuerte que se lleva a la inconsciente y de ahí surgen sentimientos que nosotros ya no somos capaces de controlar. Y pensamos que porque los sentimos, así es nuestra naturaleza y los adoptamos como normales cuando son anormales. Esto es lo que pasa muchas veces, precisamente cuando se vive en adulterio, o en fornicación, o en promiscuidad, o en homosexualidad. Son comportamientos o respuestas ante situaciones traumáticas que no hemos sabido resolver porque no nos han ayudado, no ha habido alguien que nos ayude a resolverlo y porque nosotros mismos que necesitamos la ayuda, pues tampoco nos podemos autoayudar como debiera ser. Entonces, por eso es bien importante que aquí lo inconsciente y lo subconsciente lo hagamos consciente. ¿Por qué? Porque cuando lo comunicamos, lo controlamos. En cambio, si lo ocultamos, nos controla. Y de una manera tóxica, destructiva. Entonces, todo lo que tenemos en el inconsciente y en el subconsciente, debemos de escarbarle a través del autoanálisis y si es necesario a través de un psicólogo, a que nos ayude a conocernos, para que nosotros podamos autogobernarnos, autocontrolarnos, autoposeernos, que seamos dueños de nosotros mismos y no esclavos de nuestros sentimientos.
Los sentimientos son tan poderosos que en vez de formar, pueden deformar. Pero cuando nosotros lo inconsciente y subconsciente lo hacemos consciente, reformamos, volvemos a nuestro estado original. Bueno, yo aquí puse el caso de una persona que pasó por una experiencia homosexual, hay quienes que se quedan ahí, pero también puede ser una persona adúltera, o una persona alcohólica, o una persona ratera, o una persona ¿cómo les llaman? Neurótica, etcétera. Entonces, todos esos estados o comportamientos que están alterados, se pueden reformar. Reformar es volver a la forma original. Podemos recuperar nuestra armonía. Y esto es muy importante que nos convenzamos, porque entonces la terapia y Dios mismo, con toda la espiritualidad que Él nos da, con todo su espíritu, no se lograrían frutos si nosotros no lo creemos. La mente es tan poderosa que con ella podemos crear un infierno o un paraíso. Y eso depende de nuestro enfoque de los pensamientos. Una persona que es hermosa se puede ver fea. Y de hecho todas las personas somos hermosas. Porque Dios no hace basura. Y el principio de una vida digna es el amor propio. Por eso dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si uno no se ama, uno no puede amar al prójimo y tampoco puede amar a Dios. Entonces, no le den rienda suelta a los sentimientos. Por eso están las virtudes, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, para que nosotros podamos gobernar los sentimientos y no que ellos nos gobiernan a nosotros, distorsionando nuestra realidad. Dios nos ama y nosotros somos bellas y bellos para Dios. Y así nosotros debemos vernos entre nosotros. Más que con los ojos del cuerpo, con los ojos del alma. Porque el alma aprecia mejor. Entonces nosotros somos esta realidad, que cometemos errores, sí, pero también podemos rectificar el camino. Y cómo vernos, medios llenos o medios vacíos, depende, es nuestra decisión. Con nuestra razón y nuestra voluntad, nosotros decidimos quiénes queremos ser. No nacimos con el destino todo chueco y todo, un destino todo oscuro y sin sentido y sin futuro. No. Nosotros decidimos y somos arquitectos de nuestra vida. Dios nos hizo así. Somos semejantes a nuestro Creador porque nos dio esa libertad para ser mejores personas cada día. Y esto es algo que es muy importante que nosotros tomemos conciencia para hacer tomar conciencia a los que nos rodean. El trabajo de la conciencia es precisamente la labor de la educación. Y todos tenemos que querer ser educadores y educadoras de todos nosotros. Me gusta mucho la frase de Paulo Freire, ¿no? Aprendamos todos de todos, porque esa es precisamente el arte de vivir, la sabiduría. Voy a dejar de compartir un poquito para entrar en diálogo. ¿No puede regresar otra vez la imagen, por favor? Con mucho gusto. De hecho, les voy a compartir la presentación, ¿Cuál quieres ver, perdón? La última, donde están cosas feas y cosas buenas de una persona. Gracias. Defectos de carácter y virtudes. Así las debemos de llamar. Los defectos de carácter son aquellos comportamientos que no dominamos todavía. Y las virtudes son aquellos comportamientos que ya tenemos hábito de hacerlos buenos, de hacerlo bien siempre.
Bueno, ahora sí dejo de compartir y entramos en diálogo. Una pregunta, ¿eso todos tenemos eso? Esa Todos. parte, Ujú. ¿y todos tenemos desarrollado lo malo y lo bueno? No se llama desarrollo, porque desarrollo es lo que la razón y la voluntad construyen. O sea, bueno, lo que pasa es que corporalmente el desarrollo es natural y es involuntario, pero anímica y espiritualmente es racional y voluntario. Solamente se construye con la reflexión. Por eso cuando Dios nos dice, ama a tu enemigo, si lo reflexionamos, podemos hacerlo. Pero si estamos esperando que yo sienta amor por la persona, y luego peor si es enemigo, pues no lo logro. Porque muchos se confunden que se guían por los sentimientos. Es que no lo hago porque no lo siento. Oye, ¿dónde está tu razón y tu voluntad? Amar es una decisión, no es de que lo sientas. El sentimiento nace de tu razón y de tu voluntad. Pero bueno, no sé. Es que en esta lámina de lo oscuro y bueno, el lado negativo y el lado positivo, sí, estoy de acuerdo, a lo mejor todos tenemos esta parte negativa, pero por ejemplo, hay varias cosas, digo, no, pues es que yo no soy esto, yo no soy esto otro, o sea, sí lo soy, pero no lo soy, ¿o cómo está eso? Es que lo que yo les explicaba, no sé si viste Es toda que la... yo no me podía conectar, tenía un ID equivocado. Sí, sí. Me voy a explicar eso que estás comentando porque lo había explicado antes. Permíteme, voy a compartir la pantalla. Creo que vale la pena porque a ver, Eso. Por ejemplo, yo no soy agresiva. no, pero puede serlo. Que No tú soy, decides no serlo jamás. quisiera ser tacaña, pero eso es lo contrario. Si te lo propones, lo logras. Por eso, pero yo no me voy a, digo, no, yo mi conciencia, conscientemente yo no me puedo decir, ay, quiero ser mentirosa, agresiva, vaga, tacaña, falsa, intolerante. A lo mejor algo de esto lo hago inconscientemente, pero y bueno, pues probablemente todas las personas podamos ser esto, claro, y también podamos ser lo del otro lado, pero Entonces, conscientemente uno puede ser lo que uno quiera o qué. exactamente. Nosotros decidimos qué ser y qué hacer. Ese es el ejercicio de la libertad. Qué bueno que siempre eligiéramos hacerlo todo bien, pero a veces por nuestros límites cometemos errores que son involuntarios, pero los cometemos. Bueno, Por ejemplo, yo una vez, no dimensionando las consecuencias, le dije a mis hijos, estaban mis 3 hijos, bueno, mis 2 hijas y mi hijo, y entonces yo le dije a Tania, que es la más chiquita, tú eres mi favorita. Híjole, los otros 2 se me pusieron, que hasta bravos. la fecha no los convenzo de lo contrario. Entonces yo dije una tontería involuntaria, porque en Ajá. realidad los quiero a los 3. Lo que pasa es que mi hija Tania, pues sí lo voy a decir, aunque me da vergüenza, es la que más se parece a mí. Entonces yo me vanaglorié ahí, Ajá. pero en sí yo los quiero a los 3, es la realidad. Pero ahora yo convencerlos a ellos me costó y me sigue costando. No, pero es que además uno los quiere, aunque sean los 3 hijos y parejos, uno los quiere de diferente manera cada uno. Exacto, pero bueno, yo aprendí con esta mala experiencia que nunca lo debí haber dicho y ahora ya no lo vuelvo a decir jamás. Esa es la cosa que no hay que decirlo. Ahora te decía que a veces cometemos errores involuntariamente y nos Ajá. damos cuenta que fue error hasta que ya vemos las consecuencias, cómo lastimamos a las personas. Entonces, por eso tenemos que tomar conciencia. Lo inconsciente y lo subconsciente siempre hay que hacerlo consciente. Es el trabajo de todos los días, porque conforme lo vamos haciendo, vamos siendo mejores personas, nos vamos santificando. Y esa es la principal, el principal llamado de Cristo. Sean buenos como el Padre Celestial es bueno. Ese es nuestro trabajo, estar en mejora continua. Él Pues nos sí. puso la tarea de toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos que estar en esa tarea de ser mejores. Y bueno, y yéndonos al lado bueno, buena persona, tengo que ser carismática, positiva, honesta, simpática, educada, generosa, positiva, madura y segura. Sí, y estas son unas de muchas. Yo nada más, esto es de manera
para ejemplificar, pero hay mucho más. ¿Y cómo le hago para ser carismática y simpática? Puedo intervenir tantito, es que no sé, yo estoy percibiendo como que hay una situación aquí esto es como a manera de ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Entonces no es eso que Claro. yo lo tenga, no quiere decir que esto yo lo sea, yo puedo No. ser aquí otras cosas, puedo ser yo, Exacto. no soy mentirosa, pero soy grosera, soy altanera, soy tal cosa, y de este lado, soy generosa, soy lo que sea, esto es como una manera de ejemplo. Claro, Esto es claro. limitativo, Sí, sea. no limitativo. Sí, exacto. Claro, Ajá, porque sí, ¿no? hay muchas más Porque cosas no, pues, negativas ¿no? y muchas positivas. Porque Sí. si no, entonces no estaríamos, imagínate, estaríamos encerrándonos en 10 características y 10 características, que no sé, Claro. yo percibí que por allí van, o sea, que a lo mejor ahí podían atorar. No, Cuando sí, sí. cuando logramos ser virtuosos, o mientras más virtuosos logramos ser, más carismáticos nos volvemos muy atractivos para los demás, espiritualmente hablando. Ujú. Por eso las personas más atractivas son los maestros y maestras espirituales, porque reflejan y hasta huelen a flores, es realidad, porque emanan esa esencia y esa armonía que Dios quiere que nosotros tengamos. Okay. Entonces, mientras más espirituales, más carismáticos. Y después les voy a hablar de los frutos de la espiritualidad y de cómo se trabaja la espiritualidad en otra sesión. Pero ahorita estamos en la parte antropológica del hombre, lo que puede hacer con su razón y su voluntad. Y después viene lo que hace la gracia. Pero ya les hablaré más adelante sobre eso, que es como lo que los cristianos podemos hacer por los adictos. Pero en 2 sesiones Perdón, más se otra las doy. pregunta. Ujú. ¿A qué te refieres con carismático? No en el sentido de como lo entendemos, debe ser ir Una más allá, persona ¿no? carismática es la que se vuelve como una inspiración para los demás para ser mejor persona. Ah, ya. Sí, porque lo podemos entender en otro de como atractivo, ¿no? Que lo puedes llamar como... Pero lo atractivo es del cuerpo, lo carismático es del alma. Sí, pero más de adentro, sí, claro. Y lo carismático es del alma. Son las perfecciones, son las virtudes. Y eso se Podríamos logra decir, con el ejercicio espiritual. sí, podríamos decir que una persona carismática transmite paz. Ahí está Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta, que de seguro por lo menos por Exacto. televisión lo conocimos todos. Son Así es, carismáticos. así es. Y cuando vemos todo lo que hicieron, su alcance mundial, Uf, pues es por toda su espiritualidad que ellos tenían. sí, Toda la viene de la influencia que su espiritualidad. palabra y sus actos provocaban a nivel mundial. Ok, gracias, Miguel. Y de nada. Y Yo aquí, quiero sí, adelante. Yo quería comentar que esta lámina que estábamos viendo, yo la relaciono mucho con lo carismático, lo relaciono mucho con el conocimiento de las virtudes y valores. Porque aquí estábamos comentando que son, les llamamos defectos de carácter a los antivalores, ¿no? O sea, pues lo contrario a ser diligente, pues quizás el lado oscuro es ser perezoso, ¿no? De ser atento, ser indiferente con la gente, o sea, es la contra, el lado oscuro del valor. Y yo creo que mientras más valores podamos aprender, pues es una lista interminable de valores. Yo llegué a leer hasta 70, 80 valores que teníamos, y de ahí tenía que buscar los antivalores, o sea, lo contrario a ese valor, y eso es lo que desarrolla a una persona para ser carismático y poder ser precisamente agradable, y se le facilita más el trabajo de acompañamiento para apoyar en la terapia a quienes lo necesitan, ¿no? Yo así lo entiendo. Sí, lo entiendes muy bien, Guillermo. Gracias. De hecho, yo conozco psicólogos que no debieran ser ni tienen título. O psiquiatras inclusive, ¿no? Que tienen que ver más con el sistema nervioso y con todo lo neurálgico. Y digo, qué barbaridad, qué antiéticos. Y es porque les falta desarrollo de la espiritualidad. Tenemos maestros para todo, pero maestros para la espiritualidad nos escasean mucho.
Y sí existen, pero no son, o sea, estamos muy distraídos con el ruido del mundo y no nos concentramos donde están los maestros y maestras de la espiritualidad. Pero bueno, nosotros estemos atentos y busquemos a esos maestros y maestras. Ujú. Bueno, entonces, Cristina, que me pediste, sí fuiste tú, ¿verdad? La que me pediste esta lámina. Gracias. Te Sí, quería ya. explicar que, no sé si esta lámina sí la viste cuando la expliqué. No, no la vi, no, te digo que tenía una ID equivocada hasta que Lupita Mijangos me hizo el favor de mandarme el que sí era. Ok. El yo real es el yo consciente. El yo percibido es aquellos defectos de carácter o cuando no sé lo que quiero de mí, entonces tengo esa percepción que me genera confusión y angustia, porque no sé quién soy y qué es lo que quiero. Y el yo ideal es lo que quiero hacer, y es cuando ya sé lo que quiero, cuando alguien ya sabe lo que quiere, ya tiene una gran ventaja. Claro. Porque ya va a canalizar todas sus energías espirituales, anímicas y corporales para lograr ser ese ideal. Entonces, por eso te decía que de este ejercicio de la libertad, del yo real, nace que nuestros defectos de carácter los convirtamos en virtudes. Entonces, eso es lo que te quería explicar. Muchas gracias. Hacer consciente, lo inconsciente y lo del subconsciente es nuestra tarea del día a día. Yo hago ese ejercicio diario, ¿eh? Cuando me pregunta la gente, ¿cómo estás? Me pregunto, ¿cómo me siento? ¿Y por qué me siento así? Y entonces, puedo ser honesto. Y aprovecho que me pregunten porque es como yo me mantengo en mi yo real. Pues sí, porque socialmente estamos acostumbrados. Bien. Y eso confunde mucho, porque realmente estamos bien y nos confunde a nosotros. Claro. Después nos quedamos con un gran peso por no haber sido honestos y sinceros. Pero a ver, no me quedó muy claro eso del yo percibido. O sea, ¿cómo me percibo yo? Bien, a veces nos percibimos en todo lo negativo. Ya. Y cuando nos percibimos en todo lo negativo, nos pasa que nos vemos así. Ay, Dios mío, qué feo. Peor de lo que somos. O sea, no percibimos nuestro yo real. Esto le pasa mucho a las bulímicas y a los anoréxicos. Pues sí. No se perciben en su realidad. Y aquí el trabajo es espiritual. Por eso a veces cuando las terapias se vuelven cognitivas, no logran el resultado porque no trabajan lo espiritual. Yo para mí siempre les digo a los psicólogos, estudien espiritualidad para que se complementen. Porque hay tareas que solamente son de Dios. Y si no las conocen ustedes, ¿cómo les van a dar el salvavidas? Pero bueno, eso es lo que yo en mi experiencia he aprendido y por eso les digo yo a los psicólogos y a los sociólogos y a los antropólogos que no se queden en lo positivo nada más, porque eso es una parte de la realidad, pero hay que ver toda la realidad completa de lo que somos. Yo siempre parto de la antropología católica porque la antropología católica sí ve integrar a la persona, cuerpo, alma y espíritu. Porque esa es la realidad, esa es la verdad. Ver solo una parte pues me hace que mi mirada sea parcial, que nada más vea una parte de quién soy, no la realidad completa. Bueno, ahora sí entramos en diálogo, ¿les parece? Gracias, sí. Bueno, quiero que me compartan cada uno de ustedes qué fue lo más significativo de todo este aprendizaje. Pues en mi caso, yo creo que todos alcanzamos a entender la gran mayoría de las cosas, pero ya concretando, nos siguen apoyando, tanto Miguel como el padre Velotti, nos siguen apoyando a interiorizarnos, que ese es un detalle bien especial. A mí en lo personal me ha costado mucho trabajo verdaderamente conocer quién soy. Y sí es cierto que todo el día a día nos obliga a descubrirnos quiénes somos para poder actuar de la mejor manera ante todos los demás que nos rodean, tanto en la familia como en el trabajo, en la escuela y en todos lados. Entonces, pues yo estoy haciendo muchas anotaciones que sí me han servido mucho y me van a servir
para seguirme mejorando como persona. Gracias, Guillermo. Ujú. Pero de todo lo que compartimos, ¿qué fue lo que más se te hizo provechoso, útil? Por ejemplo, de los componentes de yo interno, o de cómo modificar los sentimientos y los comportamientos a través del enfoque de pensamiento. Precisamente el ejercicio es divertido. Es divertido porque es como subirme a una resbaladilla y estoy en cómo me percibo, pero ahora bájate por este lado para que veas cuál es mi realidad y hacia dónde voy. O sea, me gusta, es como un juego y también es un como juego de palabras, ¿no? Para saber cómo me percibo, mi yo real, tengo que ver primeramente cómo me ve la gente. La otra, me tengo que preguntar, ¿qué estoy haciendo para que la gente me vea como ellos me están viendo? ¿Y qué debo de hacer para que la gente me vea como yo quiero que me vea la gente? Es todo un juego de palabras. Pero sí es un ejercicio muy divertido y que eso no nos permite no tener malos pensamientos, ¿no? Todavía no trabajando esas 3 áreas me parecen excelentes y pues no tenemos que olvidarlas. Diario es un trabajo que con el tiempo se acostumbra uno a hacer ese ejercicio. Eso es lo que me llamó la atención mucho. Ese hábito, sí. Gracias, Guillermo. María de Lourdes, nos compartes. Sí, bueno, para mí esto también es ahora sí que un ejercicio muy bueno porque es un autoconocerse a uno mismo, con este mismo reflexionar yo lo tomo como ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo de bueno? ¿Qué hago de malo? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué aquello? Es un momento de reflexión que hay en mi vida y pues que por eso hubo una temporada que pues pasé por un momento así de reflexión, de duda, por decirlo así, en cosas que me sucedían en mi juventud, ¿no? De niña, y decía yo, ¿por qué? ¿Por qué me suceden estas cosas a mí? Pero al paso del tiempo, pues va uno madurando, va teniendo un apoyo de otras personas que lo ayudan y lo va uno entendiendo. Entonces, pues a la fecha, esos sucesos que platico me siguen, o sea, siguen conmigo, pero ya los entiendo el por qué son. Porque hubo quien me sacó de la duda y cosa que a mí me tenía así reprimida. ¿Por qué no entiendo esto? Pero ya, gracias, me sacaron de mi duda y ya, todo esto. Gracias, Isaías. Bueno, creo yo que yo me he llevado la experiencia de practicar el yo real. Esto es porque a través de la vivencia que uno ha tenido, ha uno descubierto esa magnitud a través de la libertad para ser mejor ser humano. Creo que cuando uno vive cualquier experiencia y sobre todo la sabe canalizar, la sabe asimilar, pues yo creo que va teniendo esa madurez en esa persona. Ese es mi punto de vista. Y sin embargo, pues día con día, al menos yo estoy en ese autoconocimiento. Y ese autoconocimiento me lleva a que realmente vea el inicio y el final del ser humano. El inicio y el final del ser humano. Si a media trayectoria hago un paro, hago una reflexión, ¿qué me hace falta para cumplir ese deseo que yo quiero ser? No sé si me explico. Sí, bueno, así te entiendo yo. Sí, todos yo creo que sí. Gracias, Isaías. ¿De qué? Al contrario. Yo quiero participar. Sí, claro que sí. Susana. Sí, pues felicidades, me encantó toda tu
tu plática estuvo muy buena. Y pues yo me llevo muchas cosas que aprendí hoy, que hay que trabajar mucho, como decías tú, con el inconsciente y con el subconsciente, manejarlo diario para llevarlo a lo consciente. Entonces a mí se me vino a la mente en las noches antes de dormir, que hace uno su examen de conciencia. Yo creo que eso nos ayuda mucho para ver qué hice de bueno o en qué fallé y mejorar el día de mañana para ser una mejor hija digna de Dios. Entonces eso es muy bueno. O sea, la actitud de las personas sí depende mucho para actuar positivamente o negativamente. Entonces sí tenemos que formarnos mucho para, pues, para ser mejores personas, como decías tú, ¿verdad? Y con respecto al señor que habló de las virtudes, yo leí un libro muy hermoso de Conchita Armida Cabrera, que ella es beata, próximamente santa. Tiene un libro precisamente de las virtudes y los vicios. Entonces trae una rama enorme de todas las virtudes que hay y todos los vicios que contraponen a esas virtudes. Entonces me acordé de ese libro, muy bonito. Entonces está muy bueno todo lo que nos diste. Muchas gracias y por tus experiencias. Te felicito, eres una persona muy, muy bien, muy recta, muy entregada y muy sincera, muy honesta y muy abierta porque te abriste a nosotros de tu vida. Entonces sí te felicito. Pues gracias a ustedes que también comparten. Gracias. Gracias, Susana. ¿Quién falta? Miguel, yo, Sí. Lupita, yo soy Lupita Miguel. Antes que nada, también yo quiero pedir una disculpa porque ahora sí que me puse a estudiar y cuando vine a ver eran 8:45 y fue la hora que entré. Entonces, desgraciadamente, yo me perdí tu excelente presentación y solo vi las 3 últimas láminas. Lo que dice Susana me parece muy acertado porque es la única manera de trabajar diariamente al hacer el examen de conciencia. Yo no lo hago, me olvido de hacerlo, pero tomo nota para tenerlo presente y ayudarme a través de él, porque pues yo soy una persona que creo que actúo rectamente, que trato de ser buena persona, pero porque no me he metido en las profundidades y no me conozco realmente bien, pero me hubiera encantado ver tu presentación. Qué bueno que la vas a mandar, nada más que yo tengo un problema, no estoy en el grupo. Ya le pedí al padre Velotti porque yo entré a la segunda, empecé el curso con la segunda clase y no me han puesto en el paso del grupo. Entonces, pues, no recibo las presentaciones. Ay, ya, a ver, dame tu nombre. Perdón que yo Sí. Mi teléfono. Sí. Sí, mi teléfono es el 55 Sí. 5102 Sí. 5976 y mi nombre, si quieres poner Lupita Mijangos o María Guadalupe Mijangos, como tú. Ok. Voy a poner Lupita Mijangos, ¿no? Y así te lo voy a llegar. Bueno, Okay. Perdón, Miguel. te lo voy a llegar. Sí. Voy a agradecer muchísimo, pero yo también te felicito porque logré escuchar el ejemplo que pusiste cuando no le comentaste a tu esposa del préstamo. Y sí, yo soy, en eso sí yo trato de tener una abierta conversación con las personas, comunicarme con las personas y pedirle que se comuniquen conmigo, porque creo que eso ayuda mucho a conocernos mutuamente y a evitar muchos problemas a través de la comunicación. Así es, Lupita. De hecho, nuestra principal semejanza con Dios es la comunicación. Así a través es, de la comunicación nos comunicamos con Dios y con todas las personas. Y así podemos ser mejores personas. Solamente, no hay otra manera. Gracias. No. Así es. Miguel. Perdón, tocayo. Miguel. Sí. Habla Isaías. Yo también estoy como el caso de Lupita.
no estoy integrado en el grupo de WhatsApp. ¿Eres Isaías Domínguez? Así es. ¿Y me pasas rápido tu teléfono? No te escuché, perdón. 27 68 35 36. 55 27 68 35 36. Es correcto. Ok. Gracias. Ya te voy a llegar a la presentación, sí, gracias a ti. Bueno, entonces, si de paso nos compartes algo, Isaías, ¿qué fue lo más significativo para ti? Tener el autoconocimiento, seguir en ese proceso de autoconocimiento. Okay. Así en concreto, ¿verdad? Gracias, Isaías. ¿Quién más nos falta? Cristina Patiño, no, ya ni recuerdo a quién les he preguntado. Sí, Es que yo entré también ya muy tarde porque tenía el ID equivocado, sí, sí. pero cuando entré lo que me impactó mucho fue esa lámina que pusiste de lo negativo y lo positivo, y me quedé pensando que bueno, que qué parte de, por ejemplo, sobre todo lo negativo, qué parte de eso negativo sí tengo, pero como que lo tengo escondido porque no me gusta o porque no lo quiero sacar, y a lo mejor al contrario, algunas de las cosas del lado positivo, pues me cuesta trabajo mantenerlas, porque no, pues dicen, pues cómo me van a decir que yo no soy linda y hermosa y buena, ¿no? Que mira, me esfuerzo en realidad, yo también, como comentó Lupita, yo también me esfuerzo por ser una buena persona, que me considero ser una católica practicante buena, ayudar en la medida de mis posibilidades, y sí, estoy trabajando en mí misma en eso, pero pues no nada más en eso tengo que trabajar, sino en otras cosas mal, y también, como decía Lupita, me doy cuenta que no me conozco bien, y que pues eso es a lo que, pues la duda, que me deja así como que no tan contenta. Bueno, pero no nos preocupemos por nuestros defectos de carácter, porque cuando nos sentimos tristes es porque nos está indicando que algo tenemos que hacer consciente, ya sea del inconsciente o del subconsciente. Entonces, y trabajarlo porque estamos en un estado triste de manera prolongada o crónica, ya es un indicador de que debemos de trabajarlo. Ahora, yo sé que aquí en este grupo, la mayoría de ustedes son personas que trabajan constantemente su persona, toman cursos y cosas así, o están en la iglesia en alguna pastoral o ministerio. Entonces, realmente aquí yo siempre veo, pues, los admiro, ¿no? Porque tienen esas cualidades y ese trabajo personal y que Dios ha hecho también sobre ustedes. Pero en el mundo hay unas realidades que hay que trabajar, y ahí es donde nosotros aprendemos esto para dar allá donde sí se necesita mucho. Entonces, ahora sí que tal vez a veces tenemos pecados de omisión, porque pudiéndolo hacer no lo hacemos. Entonces, tal vez por ahí debemos de buscar, ¿ok? Pero aquí sí todos se ven, gracias a Dios. Esa es la incógnita que me queda, y en lo que quiero, pues, seguir trabajando, ¿no? Sí, y no te preocupes, ahora sí que se va a ir dando. Tú pregúntate cada noche cómo me siento y por qué me siento así. Y no trabajen con mucho. Trabajen con lo primero que se les venga en su sentir y en su pensar. Que sea una o dos cosas, porque si se ponen a buscar y improvisar, nunca van a acabar. Ya después se van a quedar dormidos. Te confundes más. Exacto, nada más con lo primero que les venga, eso es lo que deben de atender, porque es lo que está en el subconsciente. Cuando hay un comportamiento que no tienen control, eso ya es con un psicoanálisis, pero ya más profundo, ¿no? Con otras técnicas. Pero bueno, el tema aquí es que tengan las herramientas para autoconocerse. Sí, y algo muy bueno. Sí, Lupita. Ay, perdón por interrumpirte, Miguel. No, adelante. Una disculpa. Algo que se me hizo muy bueno en lo poco que logré escuchar es que debemos estar conscientes que podemos cambiar los pensamientos para lograr mejores sentimientos.
y a través de eso ir cambiando y ser una mejor persona hacia la santificación. Eso me queda clarísimo y creo que con eso me quedo hoy. Gloria a Dios, porque esa debe ser nuestra tarea de todos los días para todos, ¿verdad? En todas. Gracias, Lupita. Bueno, pues creo que ya no falta nadie, ¿verdad? No. Buenas noches. Yo de todo lo que he escuchado, pues la parte donde muchos que hay muchos tipos de adicciones, eso yo no lo tenía contemplado así. Los conocidos, pues ahora sí, pues la bebida, la droga y cosas así, pero pues ya me di cuenta que hay muchos tipos de adicciones y pues ahora lo que he aprendido yo es que tengo que ser yo misma congruente conmigo misma, con mis sentimientos, con mis pensamientos, con mis actitudes, que es lo más importante. Tengo que ser responsable, comprometida y sobre todo tener fe, mucha fe. Creo que estando con Dios y teniendo esa fe, nos lleva a todas las cosas, de tener una buena actitud positiva y alegre. Muchas gracias. Perdón, ¿cómo te llamas? Recuérdame. ¿José? Ay, no te escuché. Me llamo Rosa. Rosa. Ah, ok. Gracias, Rosa. Bueno, ¿alguien faltó o ya somos todos? No, faltó yo. Ah, ok, Miguel. Ajá. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues esta clase me pareció que abrió un panorama bien amplio a lo que en realidad es uno, cómo puede ser, cómo puede cambiar. Y la verdad que desde todos los temas que nos has dado, siempre me gusta cómo expones. Y pues a mí en lo particular me gustaría que nos siguieras dando más tips o alguna otra conferencia o que se programara algo más para llegar un poquito más a fondo, no nada más ponerlo en práctica con uno, sino también, como tú nos acabas de decir o nos has venido diciendo, que es compartir con los de la casa, pero no nada más con los de la casa, porque todos los días tratamos con diferentes personas, con la persona que viene a recoger la basura. Entonces, a mí me gustaría ampliarme en ese aspecto, porque a veces hay necesidad de ayudar y pues uno puede, ya teniendo el conocimiento de uno, de conocerse a sí mismo, de poder dar algo más para los demás, ¿no? Yo sí te agradezco mucho tu ponencia y esta, fíjate, aunque no me queda, me quedó una pequeña duda acerca de que, por ejemplo, en lo positivo y en lo negativo, pero ¿qué pasa cuando tú o yo o cualquier otra persona se enfoca? No, pues yo no soy envidiosa, no, yo soy esto. Y o sea, tiene uno todas las cualidades, pero no es cierto porque las otras personas te ven diferente. No sé si me explico. Sí, muy bien. Y qué bueno que haces esa pregunta, porque lo peor que le puede pasar a una persona es solo ver sus cualidades, porque eso la va a imposibilitar a ser mejor persona. Y la realidad es que todos tenemos mucho que perfeccionar de nuestro propio ser. Somos personas que estamos en constante crecimiento y desarrollo, ¿no? O sea, el desarrollo corporal, pues llega a su plenitud a los 33, 35 años. De hecho, por eso Jesús murió a los 33, en la plenitud de su juventud. Ya después de esa edad, ya empieza el declive. Y de hecho, María, la madre de Jesús, se quedó siempre de 33, 35 años. Y así se elevó a los cielos, porque ella no envejeció. Lo sabemos por Sor María de Jesús de Ágreda, que es una mística y que tuvo de la Virgen de Cristo esa revelación. Entonces, a lo que voy es de que nosotros como mortales y que tenemos conciencia de que somos débiles en la carne, porque esa es una realidad
Por eso decía Jesús, aquel que diga que no ha pecado es un mentiroso. Y por eso Jesús es muy riguroso y muy exigente con sacudir nuestras conciencias y exhortarnos a que veamos nuestra realidad. Cuando se acerca con todos los pecadores, Jesús se acerca a esa realidad precisamente para transformarla. Si nosotros nos negamos que no necesitamos de Cristo, entonces podemos hasta condenarnos, ¿eh? Nosotros que tenemos desde la escatología el destino final que puede ser cielo, purgatorio, infierno, ¿no? Porque por los creyentes tenemos eso en la fe aceptado como certeza. Sí, una clase muy interesante. Entonces, por eso es muy importante que nosotros ¿Cómo te fue? podamos nosotros siempre estar conscientes de que tenemos que trabajar nuestros defectos de carácter. No nos debe de preocupar que los tengamos, nos debe de preocupar que no los trabajemos. Porque los tenemos involuntariamente, somos limitados, es una realidad. Entonces, ánimo, todos tenemos que ser conscientes de que esa es nuestra realidad, cualidades y defectos todos tenemos. Gracias. Perdón, no sé tu nombre, como aparece Miguel, perdón, pero no sé tu nombre. Sí, es que esta computadora mi nombre es María del Carmen Villavicencio. Gracias, Carmen. Esta computadora está aquí. Sí, sí. Y pues nuevamente mil gracias a ti y al padre Belotti, porque creo que ya la próxima es la última clase, ¿verdad? También. Sí, pero vamos a continuar, ¿ok? Qué bueno. Gracias y felicidades. Gracias igualmente a ustedes. ¿Ya no faltó nadie? Gracias. Sí, está. Bueno, pues ya casi que acabamos puntualmente. Les agradezco mucho su compartir, su ejercicio que hicieron de comunicarse. Yo les aseguro que si seguimos así vamos a ser mejores amigos. Y la base de la felicidad es la amistad. Mientras más amigos somos, más felices somos, ¿ok? Y yo ya me siento muy feliz con ustedes. Gracias, Miguel, igualmente. Nosotros también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Que Dios te bendiga, bendiga a tu familia. Gracias. Sí. Seguimos con una breve oración, ¿les parece? Claro Muchas que sí. gracias. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre misericordioso, te damos gracias y en nombre de Jesús te pedimos por cada una de nuestras necesidades. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos concedes, pero también te ponemos en tus manos todas nuestras necesidades económicas, anímicas y espirituales. Tú nos conoces bien, Señor. Ayúdanos y siempre derrama tu espíritu en nosotros para que seamos conscientes y nos volvamos verdaderamente luz para los demás. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestra día, perdona nuestras ofensas. Así como nosotros perdonamos a los que nos No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos todo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Bendito es el fruto de tu vientre, Santa Jesús. María, Madre, ruega por nosotros los pecadores, ahora ahora y y en la hora la muerte. de la muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan muy buena noche, ¿eh? Gracias, Miguel. Igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches.